Hoy nos metemos de lleno en una era de 200 años que destrozó un imperio milenario, pero no con ejércitos, sino con ideas. Pensemos en el periodo entre 1453, con la caída de Constantinopla, y 1648, cuando termina la Guerra de los 30 años. En ese lapso, la Reforma protestante no solo sacudió la religión, sino que redibujó por completo el mapa y, sobre todo, la mentalidad de Occidente. Y esa es la pregunta central de todo esto. ¿Cómo es posible que un solo hombre, un monje, haya podido desafiar y, de hecho, fracturar una de las instituciones más poderosas de la historia? Para encontrar la respuesta, primero tenemos que entender el mundo en el que vivía, porque era un mundo que estaba, literalmente, a punto de estallar. A ver, antes de la chispa tiene que haber un polvorín. Y para entender la explosión que fue la Reforma, hay que ver qué la hizo posible. Europa no era para nada un lugar tranquilo. Era un continente tenso, listo para un cambio radical. Y todo se debía a tres fuerzas muy poderosas que estaban convergiendo justo en ese momento. Primero que nada, el Renacimiento. De repente, el foco cambió. Se pasó del dogma medieval a redescubrir el aprendizaje clásico y, sobre todo, la investigación. La gente empezó a buscar las escrituras originales en griego y en hebreo. Y claro, esto, inevitablemente, empezó a debilitar la autoridad absoluta que tenía la Iglesia de Roma. Luego llegó la tecnología que lo cambió absolutamente todo. La imprenta de Gutenberg, por allá de 1455. De un día para otro, las ideas, y muy importante, la Biblia, podían copiarse y difundirse a una velocidad que antes era impensable. De hecho, el primer libro impreso en masa fue la Biblia. Esto significó que, por primera vez, la gente común y corriente podía leer las Escrituras por sí misma, sin el filtro de la Iglesia. Y la tercera fuerza fue un creciente espíritu de nacionalismo. La gente en Alemania, en Inglaterra y en otros lugares comenzaba a preguntarse, oye, ¿por qué tenemos que mandar nuestro dinero a un papa que está lejísimos en Roma? ¿Por qué nuestra fe tiene que ser controlada por una autoridad extranjera? El deseo de tener iglesias nacionales, iglesias propias, se hacía cada vez más y más fuerte. Y en medio de este clima tan tenso, una práctica de la Iglesia se convirtió en la gota que derramó el vaso: la venta de indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro. Había agentes como un tal Juan Tetzel que iban por los pueblos prometiendo la salvación a cambio de dinero, con frases tan descaradas como: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma de sus amigos asciende del purgatorio al cielo. Imagínense. Y esto nos lleva, claro, al hombre en el centro de toda esta tormenta, un monje y profesor alemán llamado Martín Lutero. Y ojo, la protesta de Lutero no fue un proceso lento para nada. En apenas 4 años la cosa escaló de una manera brutal. Lo que empezó como un debate académico en 1517 sobre las indulgencias se convirtió en una ruptura total con Roma para 1520. Y ya para 1521 estaba cara a cara con el hombre más poderoso de Europa, el emperador del Sacro Imperio Romano. Ahí, frente al emperador, con su vida en juego, le exigieron que se retractara de todo lo que había escrito. Su respuesta no solo selló su propio destino, sino que cambió el rumbo de la historia. Dijo: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén». Después de desafiar al imperio, Lutero fue declarado hereje y tuvo que esconderse. Pero no se quedó de brazos cruzados. En el castillo de Wartburg se dedicó a su obra más influyente: traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y esto no fue solo un ejercicio académico, fue un acto revolucionario. Puso la palabra de Dios directamente en el idioma del pueblo y, de paso, sentó las bases del alemán moderno. Las acciones de Lutero, como se podrán imaginar, provocaron una reacción en cadena. El movimiento que él inició, que ahora llamamos protestante, se extendió como un reguero de pólvora por todo el norte de Europa. Pero lo interesante es que las ideas de la Reforma no se manifestaron de una sola manera. En cada región tomaron un color distinto. En Suiza, por ejemplo, líderes como Zwinglio y Calvino crearon una teocracia en Ginebra. En Inglaterra, la ruptura fue más política que religiosa, cuando Enrique VIII fundó la Iglesia Anglicana simplemente para poder divorciarse. Mientras tanto, en Francia los protestantes eran una minoría perseguida, y en Escocia, un tal John Knox lideró una reforma aún más radical. Bueno, con tantas variaciones, ¿qué era lo que unía a todo este movimiento?
¿Cuáles eran esas ideas centrales que definían a la nueva fe protestante? Todo se puede resumir, básicamente, en 5 principios fundamentales. Si juntamos estos 5 principios, el cambio es sísmico. Pasamos de una religión mediada por sacerdotes, por rituales y por una autoridad central en Roma, a una fe donde la relación con Dios era directa, personal y basada en la propia lectura de la Biblia. Se eliminaron las barreras, poniendo el poder en manos del individuo. Pero claro, una institución tan poderosa como la Iglesia Católica no se iba a quedar viendo cómo su imperio se desmoronaba sin hacer nada. Lanzó una respuesta masiva, muy organizada para frenar la marea protestante y reafirmar su autoridad. Este movimiento lo conocemos como la Contrarreforma. Y aquí vemos 2 enfoques que son en esencia opuestos. Mientras la Reforma protestante buscaba una ruptura total, crear algo nuevo, la Contrarreforma buscaba revitalizar la Iglesia desde adentro. Quería corregir los abusos para recuperar el terreno perdido y la lealtad de la gente. Y este contraataque fue increíblemente estratégico. Por un lado, el Concilio de Trento se reunió durante años para definir y reafirmar la doctrina católica. Por otro, se crearon nuevas órdenes como los jesuitas, una fuerza de élite superdisciplinada y leal al Papa que lideró un esfuerzo misionero global sin precedentes para expandir el catolicismo por todo el mundo. Pero estas divisiones religiosas tan profundas no podían resolverse solo con debates y misiones. Inevitablemente, la tensión explotó en el conflicto más devastador que Europa había visto hasta ese momento, la Guerra de los 30 años. Un verdadero cataclismo que finalmente terminó en 1648 con la Paz de Westfalia. Y este tratado fue mucho, pero mucho más que el fin de una guerra. Fue el fin de una era. La Paz de Westfalia reconoció oficialmente que la cristiandad estaba dividida. Estableció las fronteras entre estados católicos y protestantes que, en gran medida, todavía definen el mapa religioso de Europa. La idea de una Europa unida bajo una sola fe se había terminado, para siempre. La historia de la Reforma es un recordatorio súper poderoso de cómo una nueva tecnología de la información, en este caso la imprenta, pudo acelerar una revolución de ideas. Y claro, esto nos deja con una pregunta inevitable para nuestros tiempos. Con el Internet y la inteligencia artificial transformando nuestro mundo, ¿qué revolución de ideas se está moldeando ahora mismo?